Bueno, el optimismo tiene dos características. Uno, la óptica positiva, ver el lado bueno de las cosas. Y en segundo lugar, tener, a pesar de los pesares, objetivos concretos, claros, nítidos y bien delimitados, que puedan ser, digamos, medidos y explorados en un corto tiempo. Yo creo que sí, yo creo que es una buena pregunta. Hemos vivido con una visión corta o chata de la realidad y la realidad tiene una visión larga y compleja, ¿no? Yo creo que el español tiene que aprender a saber en qué país está. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. España es un país que está en la banda media de la Unión Europea. Tiene mucho talento y mucha historia a sus espaldas, pero económicamente es un país que hasta el 2014, dicen los que saben, no se remontará. Por lo tanto, yo creo que hay una sentencia que yo suelo decir en alguna conferencia mía que es en relación con cuando uno está navegando en el mar y que sería la siguiente: el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. El fracaso enseña lo que el éxito oculta y el fracaso bien asumido es lo que te hace crecer como persona. Yo creo que grandes fracasos se han convertido en el paso de un cierto tiempo en grandes victorias. Entonces, si uno tiene miedo a que las cosas no salgan, no se embarca y no se arriesga, ¿no? Entonces, yo creo que es importante cambiar también ahí la óptica y la percepción de la realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya hay preparado un micrófono para que puedan ustedes hacer uso de él y preguntar e interpelar al doctor Rojas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a mis presentadores. En primer lugar, quiero dar las gracias a Melchor Saiz Pardo, que ha sido el director del Diario Ideal durante 32 o 33 años, o sea que prácticamente 3/4 de su vida ha sido director del periódico. A Eduardo Peralta, con el que he comido hoy, el director del periódico. Y yo recuerdo que de pequeño yo leía el Ideal siempre en mi casa, leía el Ideal y el ABC, en los dos periódicos que leíamos en mi casa aquí en Granada. Y en tercer lugar, Antonio Campos, este catedrático de medicina que está fuera de clasificación, que es, como han visto ustedes, es la cordialidad personificada. Y vuelvo a Granada, que es esta ciudad que llevo en el alma. He estado hace unos días presentando mi libro No te rindas en México, DF, 28 millones de habitantes, ¿no? O sea, estaba al lado de un señor que es de Irlanda y me dice: Irlanda tiene 5 millones, ¿no? El DF tiene 28. Presentando mi libro No te rindas. Y realmente me gustaría, durante este tiempo, que voy a cronometrar para no pasarme de la raya de la hora, tratarles como si fueran ustedes alumnos míos de la Universidad de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid. Yo doy clase, soy un catedrático de medicina típico, porque soy catedrático de medicina sin plaza hospitalaria, me parece que somos 3 o 4 en Madrid, en donde además doy clase en la Facultad de Psicopedagogía, y además tengo la suerte de que, porque el decano de esta facultad deja que yo dé pues un curso sobre crisis conyugales, que nadie habla de eso, sobre ansiedad, sobre crisis de pánico o sobre educación de los hijos. Bien, No te rindas, este libro mío que tengo tanta ilusión en presentar en Granada, en esta tierra tan querida para mí, y he tomado el título de Tony Blair. Tony Blair, cuando llega con los laboristas en el año 97 a Inglaterra, pone en el frontispicio de su campaña: Never, don't give up, nunca te rindas. Qué fácil es en los tiempos que corren rendirse. Yo que he estado hace un mes y medio en Berlín, y cuando uno viaja mucho, decía Cervantes en el Persiles, el viajar te hace discreto. Cuando viajas mucho, cuando te subes en un avión a 10 o 12 horas de Madrid o de España, si te crees algo, enseguida el nivel baja y eres absolutamente normal, estás en la banda media o en la banda media baja. Y entonces, cuando yo empecé a escribir este libro hace prácticamente un año, quiero llamar la atención sobre qué fácil es en los tiempos que corren rendirse, hundirse, venirse abajo, arrojar la toalla. Entonces me gustaría que durante mi exposición pudieran ustedes tomar algunas notas para luego hacerme en el coloquio comentarios, observaciones y, por supuesto, críticas a mis palabras. El libro, como ha dicho Antonio Campos, es un calendario en donde yo cada mes del año lo dedico a un tema. Y entonces cojo a mis lectores y voy explicándoles en cada uno de esos meses un tema concreto para que durante ese tiempo se introduzcan, se sumerjan, se adentren en la geografía de ese
asunto que yo propongo. Y quiero empezar por abril, por la primavera. Yo soy como el marqués de Bradomín, pero sin título nobiliario, feo, católico y sentimental. Y empiezo por la primavera. Y en la primavera empiezo hablando del amor. El amor, decían los clásicos, era prima immutatio appetitus. Era el primer movimiento, la primera condición de la naturaleza humana es amar. El amor es lo que le da sentido a la vida. Y el amor es un trabajo, es una artesanía. Piensen ustedes, cuando uno va de aquí para allá, acabo de estar hace relativamente poco tiempo en Moscú presentando mi libro en Remedios para el Desamor en ruso. Realmente, en este momento, queridos amigos, la primera epidemia mundial no es el SIDA, no es la droga, no son las depresiones, llevo media vida dedicado a estudiar las depresiones, no es el estrés. La primera epidemia son las rupturas conyugales. One couple after another broken, dicen los americanos. Una pareja detrás de otra rota. Aquí, allí y en el otro punto del mundo. ¿Qué ha pasado, Dios mío? ¿Qué ha ocurrido para que esto sea lo más importante estadísticamente hablando? Y hay que aspirar a un amor grande, un amor del bueno. Decía Aristóteles en la República, sabio es el que vende géneros de los que se nutre el alma. Y el amor es un trabajo. Cuando me refiero al amor, en esta primera parte de mi exposición, en el primer mes del calendario del libro, me refiero a la importancia que tiene el amor conyugal. Y ahí voy introduciéndome en los entresijos, en la riqueza de ese tema. Para enamorarse de una persona, el enamoramiento es el cenit del amor, hace falta tres cosas. Primero, admirar a alguien. Cuando tenemos a alguien en la cercanía nuestra que admiramos, valoramos su trayectoria, su coherencia de vida, su verdad, su autenticidad, estamos cerca de poder enamorarnos de esa persona. En segundo lugar, la atracción. El hombre se enamora en Occidente, el hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. Cuando uno le pregunta por la mujer con la que sale, pues dice, pues ¿qué quieres que te diga? Un cañón del Colorado, la repanocha. Mientras que la mujer, que sabe mucho más de los sentimientos, se enamora por lo que escucha o por lo que oye decir de ese hombre. Y esa atracción, que es física y es psicológica, es un imán que tira, que empuja, que arrastra en esa dirección. Y en tercer lugar, la necesidad de compartir. Ahí, entre estos tres, se cuela en esa digamos, parte, en esa zona del amor, se cuela algo que decía, volveré luego sobre el tema, que decía Cervantes. Cervantes dice a través de Don Quijote, dice Don Quijote de Dulcinea, la dama de mis pensamientos. Enamorarse de alguien es tenerlo en la cabeza, admirar y tenerlo en la cabeza. Es un ritornello. Dice Molière en El Tartufo, la gran ambición de las mujeres es inspirar amor. Pero en el amor de la pareja muchas cumbres son borrascosas. El amor conyugal tiene un alto porcentaje de artesanía psicológica. Qué fácil es enamorarse y qué difícil mantenerse enamorado. Ahí entra el no te rindas, uno se rinde ante el amor. Y entonces quisiera poner el dedo en la llaga, sobre la mesa, esta idea. El amor conyugal es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad. El amor es arte y oficio. El amor es el texto eterno ardiendo al borde del camino. El amor es un trabajo. El amor es artesanía. El amor conyugal, valdría la pena que esta idea quedara en la cabeza de ustedes en esta tarde del día 12 de marzo. El amor conyugal tiene un alto porcentaje de artesanía psicológica. Es un trabajo gradual, progresivo, lento, sumativo.
Yo no creo en el amor eterno. Yo creo en el amor que se trabaja día a día. En ese sí creo. Y ¿cómo mantenerse enamorado? Es el primer mes, estamos en el mes de abril. ¿Cómo mantenerse enamorado con el paso de los años? Qué difícil, qué complicado y qué grandeza cuando uno ve una pareja que lleva años junta y que aquello funciona. No es perfecto, sino que funciona. Pues yo diría 2 sugerencias, 2 notas a pie de página para mantenerse enamorado. 1, mantener la admiración por el otro. El otro, visto en la cercanía, en la inmediatez, sigue siendo valioso. Merece la pena estar a su lado. Y en segundo lugar, una buena combinación de proximidad y de lejanía. Estar todo el día juntos es muy difícil. Las 1001 cosas que tiene la convivencia. ¿Cuántos detalles se hospedan en eso? Y entonces, cuidar los detalles pequeños es amor inteligente. O mutatis mutandi, el descuido sistemático de las cosas pequeñas es la ruina del amor. Y uno se rinde y se desmorona y se viene abajo. Porque lo pequeño nunca es banal, ni insignificante, ni poco importante. Es un trabajo que hay que hacer con el otro. El amor es la poesía de los sentidos. La inteligencia es la claridad de la razón. Y entonces, amor y trabajo, lo vamos a ir viendo en el curso de mis palabras, constituyen la plenitud de la vida personal. Voy a terminar hablando al final de la felicidad. Amor y trabajo conjugan el verbo ser feliz. Pero vivimos tiempos líquidos, dice Zygmunt Bauman, un pensador contemporáneo de origen polaco. Vivimos en tiempos líquidos, todo es etéreo, vaporoso, vago, desdibujado, difuso. Y en consecuencia, en el amor, en esta primera vertiente que yo pongo sobre la mesa, pues hay que trabajarlo. Miren ustedes, esta es una sociedad sin vínculos. En este momento, acabo de publicar hace poco un artículo en el Mercurio de Santiago de Chile. Tengo la suerte de haber conectado bien con el director del Mercurio. Suelo ir todos los años a la Feria del Libro de Santiago de Chile. Chile es un país cercano. Tiene 4.200 kilómetros de longitud, desde Arica hasta el Estrecho de Magallanes. Pero es un país donde uno se baja del avión y enseguida tengo la suerte de hablar inmediatamente en español. Y he publicado un artículo que se llama El síndrome de Amaro. El amaro es una planta que tiene forma de corazón en su base, nace en superficie seca, tiene entre 7 y 12 centímetros de longitud y el amaro huele como a pescado podrido. El amaro en forma de gel corrige ciertas afecciones de la piel y extrapolo este fenómeno del mundo físico al mundo emocional. El síndrome de Amaro es, en la televisión sobre todo, el deseo de conocer la vida de los famosos siempre que esté rota. No interesa la vida de los que tienen prestigio, sino de los que tienen fama, con una condición sine qua non, que esté partida por la mitad. Me decía una paciente mía hace unos días en la consulta en Madrid: doctor, las tardes en Madrid son muy largas y nos reunimos varias amigas a ver quién se acaba de separar en Madrid. Y las tardes se acortan. Y entonces aparecen lo que yo llamo los amores mercuriales, como una barrita de mercurio que se rompe y las bolas chocan una con otro. Es un divertimento terrible. Zapping amoroso, igual que cuando hacemos zapping en la televisión y realmente entramos en un parque jurásico de la afectividad. El polígono industrial de los sentimientos salta por los aires. Entonces, para no rendirse, para no venirse abajo, trabajar ese amor. Dice un poeta español de origen árabe, y vengas de Córdoba, en El collar de la paloma, fue traducido por un gran veranista español que era de Granada. Dice este autor en El collar de la paloma: corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida libre de amores. No hay amor sin renuncia. No existe. No hay amor sin sacrificio.
El siguiente mes, en el calendario de mi libro, hablo de la educación. Y en este momento, decía el ministro Wert hace unos días, es un problema importante en España. Me gusta que las cosas se planteen con claridad, sin eufemismos. La cantidad de gente que abandona los estudios, el índice de lectura en nuestro país. ¿Qué es educar? ¿Qué es la educación? Pues miren ustedes, lo ha dicho Antonio Campos, recogiendo una sentencia de mi libro, educar es seducir por encantamiento y ejemplaridad. Educar es convertir a alguien en persona. Educare y educere. Educare significa ir con alguien, acompañar a una persona de un sitio a otro. Y educere significa extraer o sacar fuera. Yo tengo 5 hijos y en la educación no hay vacaciones. Y educar es ir con esa persona poco a poco, yo lo diría de una forma quizá más notarial, educar es introducir en la realidad con amor y conocimiento. Un buen padre vale más que 100 maestros. ¿Cuántas veces vemos en la educación actual que todo el peso de la educación familiar lo lleva la madre? Y el padre está ausente, no aparece porque está dedicado a traer dinero a su casa, es el primer, digamos, la persona más importante en la economía de la familia. Hoy este tema ha cambiado por fortuna, o bien está missing, está desaparecido. ¿Qué es educar? Voy a decir una definición de educación un poco quizá más, un poco más descriptiva, un poco más fenomenológica. Educar es enseñarle al hombre lo que es la vida. Una definición muy sencilla, pero que quiero explicarla porque estaba pensando estos días en la conferencia en Granada, enseñarle al hombre lo que es la vida. Y esta definición tiene varias connotaciones que quiero explicar. En primer lugar, ¿qué es el hombre y qué es la vida? El hombre es un ser racional compuesto de cuerpo, alma y espíritu. El hombre es naturaleza, historia y cultura, o biología, lo físico, biografía, la historia personal, y conocimiento. Y hay una serie de notas que se hospedan dentro de este concepto que no quiero dejar de mencionar. En primer lugar, el hombre es un ser racional, es decir, utiliza los instrumentos de la razón, la cabeza. No podemos quedarnos solo en la cabeza. Por otra parte, el hombre tiene intimidad. Hoy hay una gran pasión por los animales domésticos. Hemos tenido hace un tiempo breve el catedrático de psiquiatría de Múnich en Madrid, muy amigo de uno de mis maestros en la psiquiatría española, Hubertus Tellenbach, y Tellenbach ha sido el primer psiquiatra europeo que ha hablado de las depresiones de los animales domésticos. Yo cuando lo oí la primera vez, ahora ya tiene una larga tradición, los perros se deprimen cuando el amo le pasa algo o se muere. Los que tienen animales domésticos saben que no es una tontería. Pues bien, el ser humano tiene intimidad, que es una geografía, un territorio interior donde se van a almacenar las distintas vivencias que nos han ido ocurriendo. Dice Séneca, este cordobés ilustre, homo res sacra homini. El hombre es cosa sagrada para el hombre. Por otra parte, el hombre tiene una capacidad para manifestar su intimidad, que es el lenguaje, nada más y nada menos. Y el lenguaje, pues es excepcionalmente importante. Cuando un niño, estaba ayer visitando a mi sobrino, Bruno, que tiene 1 año y medio, y le pregunto a la madre, ¿cuántas palabras maneja? Me dice, pues 50 o 60. Cuando un niño de 1 año y medio maneja 60, 70 palabras, cuando tiene 3 años maneja 1000. En ese espacio de tiempo se produce un crecimiento exponencial del lenguaje y de esa manera se apropia del mundo. El lenguaje es la maravilla. Hay 3 tipos de lenguaje, no tengo tiempo de extenderme en esto. El lenguaje verbal, la palabra, te quiero, te amo, te necesito, perdóname, te como frita. El lenguaje no verbal, lo que es el gesto, la palabra, lo que es una cara, lo que son los ojos, todo el cuerpo depende de la cara. Uno se enamora por la cara.
La cara es programática. Y entonces tiene su propio alfabeto facial. Dice Antonio Machado en una gacetilla que le escribió a la que luego sería su mujer: tus ojos me recuerdan las noches de verano. Un inventario galante le llamó Antonio Machado a eso, ¿no? Es decir, y el lenguaje, en tercer lugar, verbal, no verbal, y el lenguaje epistolar. Tenemos un gran escritor andaluz, Juan Valera, que escribe Pepita Jiménez, una novela epistolar que frisa la generación del 28, lo que es una gacetilla, una nota escrita a una persona pidiéndole perdón o diciéndole algo positivo. Por otra parte, el hombre es libre, tiene libertad, una libertad relativa, que no absoluta, es decir, de poder hacer con su vida lo que quiera. Y finalmente, el ser humano, el hombre, tiene capacidad para darse. Esto tiene que ver con la inteligencia, la afectividad y la voluntad. Y en consecuencia de aquí se derivan varias cosas. Una, que el hombre, el ser humano, el hombre neutro, es el único capaz de decir que no a los instintos, es decir, renunciar a la parcela de la tendencia natural que tenemos todos. Digo que no. Y al mismo tiempo es el único animal que promete. Es decir, que tiene la capacidad de cumplir lo prometido. Educar es enseñarle al hombre, acabamos de ver, lo que es la vida. La vida tiene dos notas en su interior que son muy interesantes. La vida es abierta y la vida es argumental. Lo primario que hay en el universo es mi vida. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo va tu vida? Hay que ver lo que es la vida, decimos en el lenguaje coloquial. Y decía Ortega que esa es la realidad primordial, el hecho de todos los hechos. La vida es lo más presente que tenemos cada uno de nosotros. Vivir es el modo radical de ser. Y entonces, bueno, pues la vida tiene una serie de ingredientes, vamos a verlos enseguida, pero que es lo más primario que nosotros tenemos. Toda filosofía es meditación sobre la vida. Y toda filosofía nace a orillas de la muerte. Cuando estamos en el funeral de alguien muy cercano, yo tengo la consulta en la calle Serrano de Madrid, ¿cuántas veces voy a un funeral y la gente está preocupada, no he podido parar el coche, hay 2 filas de coches aparcados, la policía se lleva los coches, la multa? Pero si se ha muerto tu padre, tu madre, tu marido, tu mujer, toda filosofía nace en el frontispicio, en la proximidad geográfica de la muerte del otro. Muy bien, y la vida tiene 2 características, la vida es abierta y la vida es argumental. Que la vida es abierta quiere decir que la vida es incompleta, provisional, interminable, siempre por hacer. Por eso la vida es dramática. Y por eso nos puede pasar cualquier cosa a cualquiera de nosotros, en las 1001 avatares que tiene la existencia humana. Y por otra parte, la vida es argumental, que significa que la vida necesita argumentos sólidos, compactos, pétreos, consistentes, rocosos. Y esos argumentos son fundamentalmente 4. Amor, trabajo, cultura y amistad. Amor y trabajo conjugan el verbo ser feliz. Amar y trabajar acercan al hombre a la plenitud, a la vida lograda. Es la aspiración que debemos tener, la vida lograda, no una vida perfecta, que eso es una utopía, se da en el otro barrio, sino una vida en donde los grandes ingredientes de la vida son exprimidos como un limón. Y naturalmente en esta nota de argumental, pues la felicidad consiste, voy a comentarlo al final de mi exposición, en tener un proyecto de vida coherente y realista en donde estos 4 grandes asuntos tienen una fuerza enorme. La vida es la gran maestra. La vida enseña más que muchos libros. La vida es una operación que se realiza hacia adelante. Y sigo exponiendo en mi tema, en mi libro No te rindas, otra de las características que no quiero tampoco dejarme atrás, la diferencia entre eficacia y fecundidad. Vivimos en un mundo
del cortoplacismo. Piensen ustedes en el deporte rey en el mundo que es el fútbol. Cuando yo voy al extranjero con mi mujer, la gente, y digo que vengo de Madrid, la gente sabe todos los jugadores de fútbol más importantes de España. En este momento España e Italia son los dos grandes países en el fútbol. Y en el fútbol es una cosa que si el entrenador, el equipo no funciona, como no se pueden echar a 20 jugadores, se echa al entrenador. La eficacia, el cortoplacismo. Y la eficacia es mirar las cosas de forma inmediata, cercana. Hay mucha ideología en la eficacia y hay una especie de manipulación. La eficacia es información, saber lo que pasa, lo que ha ocurrido, las últimas noticias. Es el pragmatismo, que convierte a la educación en adiestramiento. Por el contrario, está la fecundidad. La fecundidad es cualitativa y se plantea a largo plazo. Un ejemplo, el político mejor, el político de categoría, mira las próximas generaciones. El político de corto plazo mira a las próximas elecciones. Y esta es una diferencia, me parece fundamental. La fecundidad es formación. La primera es información. Información es saber lo que pasa. Pensemos en este momento el bombardeo de noticias que tenemos, lo que está pasando en Siria, lo que ocurre en la frontera de Israel en el gran conflicto que existe en Oriente Medio desde hace ya tantos años. Mientras que formación es criterio, saber a qué tenerse, entender la realidad. ¿Qué está pasando en este mundo? Hemos cambiado más en 15 o 20 años que en un siglo. Es entender las cosas que suceden. Una buena educación es aquella hit into mark, dicen los ingleses, dar en la diana. Es aquella que da en el centro del tema, es en la que se piensa de forma alta, se siente con profundidad y se habla claro. El siguiente mes que me adentro en este calendario psicológico es el tema de los padres y los hijos, el gran debate que ha ocurrido en los últimos años. Hay un problema de autoridad. La palabra autoridad tiene una etimología muy interesante, muy sabrosa. Autoritas viene del latín, autoritas, que significa aquel que te hace crecer como persona. Eso es la autoridad. Miren ustedes, en los últimos años hemos pasado del patriarcado al filiarcado. Hasta hace unos años en las casas mandaban los padres, ahora mandan los hijos. Y es normal que un hijo corrija a un padre. Yo recuerdo cuando era pequeño, a mí no se me ocurría a mi padre con 15 o 20 años rebatirle. Y esto es un cambio que tiene una parte buena, que es la democratización de la familia. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no practicamos. El primer educador es el ejemplo. Y ahí vamos delante los padres. Y creamos de esa manera modelos de identidad. Y entonces hay 3 modelos de identidad de abajo arriba. Profesor, maestro y testigo. Son como 3 gradientes. El profesor explica una asignatura. Da clase de un programa concreto. Yo explico psiquiatría y psicología médica. Y me puedo quedar ahí. Por encima está el maestro. El maestro explica lecciones que no vienen en los libros. Hay algo ex opere operato que tira, que empuja, que arrastra del alumno en la dirección del maestro. No sabría explicarlo, no encontraría palabras, pero hay algo que tira en esa dirección. Y por encima está el testigo. El testigo es una vida ejemplar. Una vida que es una lección abierta, en donde uno, al estudiarla, yo soy un gran amante de las biografías, se queda asombrado de la travesía, de la trayectoria de esa persona. Hoy hay muchos profesores, pocos maestros y escasos testigos. Ay, si hubiera más testigos en nuestra sociedad, en la nuestra española y en la Unión Europea, otro gallo cantaría. Después, en el siguiente mes, me adentro en uno de los temas
pues yo creo, más interesantes, uno de los platos fuertes en el banquete de la vida, que es la amistad. Y la amistad es un sentimiento positivo que tiene 3 características en su interior, que es afinidad, donación e intimidad. Afinidad, pues sintonizamos con alguien por lo que sea, puede ser por la trayectoria, por las características, por lo que anuncia, por lo que sabe, por lo que tira de nosotros en esa dirección. Uno se retrata en los amigos que elige. Los hermanos vienen impuestos por la genética, la familia no. En segundo lugar es donación. Nosotros nos entregamos. Hay una manera, dice Sancho en las bodas de Camacho, la mitad del refranero español es de Sancho, es de Cervantes. Dice Sancho en las bodas de Camacho, amigo que no da y cuchillo que no corta, aunque se pierda no importa. Y luego intimidad. Cuando hablamos de amiguetes, de fulanito es un amiguete, eso no es nada. El amigo es aquel que dejamos que entre en la vida y milagros nuestra y se cuela en la ciudadela interior. Entonces, si somos realistas, la amistad es una pirámide, si podemos representarla gráficamente, en donde la mayoría de las amistades se quedan en la banda media-baja o en la banda media-alta de esa pirámide. Muy pocas ascienden a la cúspide de la pirámide, el amigo íntimo, que es un regalo, que es un misterio y que es un logro. La amistad se hace de confidencias y se deshace con indiscreciones. No hablar nunca mal de nadie. ¿Qué principio sería este que yo pondría aquí sobre la mesa? Aunque no nos sirvan en bandeja, no decir nunca nada malo de nadie. Qué paz, qué serenidad da eso. Aunque el otro pueda ser cortado en trocitos pequeños por sus fallos y por sus desastres. Y sigo adentrándome en el mes siguiente, en este trasiego cronológico, y hablo del arte de madurar, la maduración. Hoy, saben ustedes, se ha puesto de moda, entramos en el otoño de mi libro, se ha puesto de moda la palabra inmaduro. ¿Qué tal es fulanito? Pues es un inmaduro, ¿no? Muchas veces no matizamos, jugamos con las palabras, nos subimos encima de ellas. La madurez, hay 2 tipos de madurez que yo distingo en el libro, la madurez general y la madurez afectiva. La madurez general se refiere a tener un proyecto de vida coherente y realista con grandes asuntos bien trabajados. Mientras que la madurez afectiva es saber gestionar bien la propia trayectoria emocional. Lo he dicho antes de pasada, dice Lord Byron, este poeta inglés iconoclasta y machista, dice, es más fácil morir por una mujer que vivir con ella. Yo no conozco nada más difícil que la vida conyugal. Bueno, sí, aprender japonés a los 60. La vida conyugal es la pera limonera, es la repanocha, es si no te coge el toro por aquí, te coge. Entonces hay que aprender unas reglas en ese sentido. Pues bien, ¿qué es madurez? Madurez es justeza de juicio. Madurez es saber darle a las cosas que nos pasan la importancia que realmente tienen. No convertir un problema en un drama, ni tampoco minimizar un asunto. No es más sabio el que menos se equivoca, sino quien más aprende de sus errores. Dice Cervantes en el discurso a los cabreros, el mejor escribano echa un borrón. Y para madurar una pieza que no quiero dejarme en el tintero, la inteligencia instrumental. Hoy hay 2 modalidades de inteligencias en la psicología moderna, la inteligencia monárquica, que es aquella que habla de un factor rey de inteligencia, que es el que domina la gestación de toda la conducta inteligente, y la inteligencia oligárquica, que es a la que yo me adscribo, que dice que hay muchas inteligencias en plural y en general ellas se llevan a la gresca. Es muy difícil encontrar que esa cascada de inteligencias esté muy bien compaginada. Inteligencia teórica, el intelectual, inteligencia práctica, el que resuelve problemas, inteligencia social,
relaciones públicas, inteligencia analítica, sintética, discursiva, inteligencia creativa. Piensen ustedes, tenemos en nuestro país los 3 grandes pintores de vanguardia del siglo XX son españoles, los 3, Picasso, Dalí y Miró. Muchas veces yo oigo decir a algún paciente mío, cuando me vienen a comentar, me dice, viene un cuadro de Miró y dice, eso también lo pinta mi nieto. Si uno contempla un cuadro de un pintor de vanguardia sin una información y una cultura, pues uno no entiende la propuesta del pintor. Pues bien, dentro de esas modalidades de inteligencia, quisiera quedarme con una para no rendirse. La inteligencia instrumental, que es aquella capacidad intelectual que tiene unos instrumentos que elevan la inteligencia de nivel. Dice un poeta español del siglo de oro, volé tan alto, que le di a la caza alcance. O dice un texto clásico, fundata enim era supra Petram. El edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra, era rocoso, consistente. Eso es la inteligencia instrumental, que tiene, como digo, 4 notas en su interior, que son orden, constancia, voluntad y motivación. Una pincelada a cada una de ellas. Orden, el orden empieza en la cabeza, empieza aquí. El que no sabe lo que quiere no puede ser feliz. Y orden estático, las cosas en su sitio, mis papeles, mis apuntes, mis libros. Entrar en la habitación de alguien es hacerle un retrato psicológico. Y orden dinámico, programar, adelantarse. Constancia, tenacidad, perseverar, insistencia. Una de las características de la persona inmadura es que empieza muchas cosas y no acaba ninguna. Y al revés, una persona madura es perseverante en lo pequeño. Insisto, lo pequeño nunca es banal, ni insignificante, sino es decisivo. Las pequeñas batallas que damos nosotros en el día a día. Voluntad, terminaré luego hablando de ella. La voluntad, dicen los americanos, la define la psicología conductista, dice una definición muy interesante, capacity to postpone the reward, capacidad para aplazar la recompensa. Cuando tienes voluntad, no buscas victorias inmediatas, sino lejanas. Una persona con voluntad llega en la vida más lejos que una persona inteligente. Y una persona sin voluntad está a merced de la filosofía del me apetece. Es que no me apetece hacer esto, es que no tengo gana. La voluntad fuerte, consistente, bien estructurada, es uno de los puentes levadizos que lleva al castillo de la felicidad. Y finalmente la motivación, la cuarta característica de esta inteligencia instrumental, la motivación motus del latín, lo que mueve, lo que empuja, lo que arrastra para tirar hacia adelante y ir avanzando en esa dirección. Sigo en el libro y me adentro en la resiliencia. La resiliencia es un concepto relativamente reciente que ha tenido mucha resonancia en los últimos tiempos. Y la resiliencia es un concepto de la física que se refiere a la capacidad que tienen los metales de doblarse sin partirse. Es decir, la capacidad de sufrir los avatares y los reveses de la vida sin quedarse uno en la cuneta. Y quiero poner varios ejemplos de esto que aquí he notado, que no quiero olvidarme. En primer lugar, voy a hacerles una observación en la residencia sobre Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, en el libro de No te rindas, en el índice de materias y en el índice de nombres, al final pueden ustedes encontrarlo. Francés, judío, estuvo varios años en el campo de Auschwitz en Alemania y vio cómo sus padres y 2 hermanos morían en la cámara de gas. Y con 6 años se escapó por debajo de la verja del campo. Era un trocito de huesos con 6 años, debería pesar pues 15 o 20 kilos, era nada, y se coló por la verja. Le dieron por muerto y apareció en un campo de refugiados,
luego apareció en un campo de trigales, finalmente una familia lo acogió, estaba perdiendo un trozo de carne. Y Boris Cyrulnik quería 3 cosas: ir al colegio, quería estudiar, quería ser médico y quería ser psiquiatra. Y es uno de los padres de la resiliencia. Entonces, dice en su libro El patito feo, tu vida no está escrita, aunque hayas sido machacado por la realidad. Crécete ante las dificultades, no te rindas. Tú puedes. Ponte metas concretas. Y este hombre, que podría haberse anclado en el pasado, en los 1001 avatares del pasado, no lo hizo. Lo he dicho en alguna otra ocasión y lo digo en mi libro. La vida no va bien sin grandes dosis de olvido. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar los agravios recibidos es salud mental. Y al revés, la incapacidad para superar las adversidades te convierte en neurótico. Neurótico, una palabra de origen alemán, o le llamamos de otra manera, en la American Psychiatric Association le llamamos personalidad, trastorno de personalidad. Neurótico significa persona agria, amargada, resentida, dolida y echada a perder. Y este hombre, Cyrulnik, es hoy uno de los padres del pensamiento moderno en la psiquiatría. Hago un paréntesis, una nota a pie de página. Yo cuando era pequeño, en el colegio donde estudiaba en Granada, recuerdo que mis compañeros me decían: hay que ver, tu padre es el médico de los locos. Los psiquiatras hemos sido hasta hace poco médicos de los locos, médicos de los nervios, está de los nervios. Yo que voy mucho a Estados Unidos, el psiquiatra se ha convertido en el médico de cabecera. Los 2 médicos que más han crecido en los últimos años en Estados Unidos son el psiquiatra y el cirujano plástico. La mujer que hoy se lleva es como el Real Madrid de la pasada temporada. Sin defensa, sin delantera y sin centro del campo. Una especie de espárrago. Bien, entonces sigo con la resiliencia. Alexander Solzhenitsyn. Quiero dedicarle a él unas palabras. Este hombre excepcional nació en el Cáucaso en 1918. En el año 45, cuando tenía 27 años, le pescaron, le cogieron una carta que escribió metiéndose con Lenin y con Stalin. Y esto se llamaba en el mundo comunista delitos de opinión, y fue a la cárcel. Fue a el noroeste de Rusia, a la isla de Kolyma, donde estuvo 8 años. Y fue tratado como un animal. Perdió 20 y tantos kilos, era un manojo de huesos, no tenía masa muscular, y ahí escribe 2 libros. Gracias a ellos no se rindió. Uno, Un día en la vida de Iván Denisovich, que es un día en la cárcel. Cuenta cómo desde por la mañana por la noche ellos tomaban un caldo en la comida, que era parte del orín de los que mandaban en el campo. Era terrible, ¿no? Y escribió después Archipiélago Gulag, que salió de forma kafkiana de ese campo de concentración, llegó a distintos países, llegó a Suecia, y en el año 1970 él fue Premio Nobel de Literatura. Solzhenitsyn se pudo rendir ante las adversidades sin cuento que padeció él. Y ha sido probablemente uno de los hombres más importantes que ha tenido Rusia. Él describió la red de campos de internamiento y de castigo soviético, la industria penitenciaria en la Unión Soviética, en tiempos terribles. En el libro Archipiélago Gulag dice: estoy contento, estoy feliz, porque estoy luchando contra un poder opresor terrible, que es el comunismo, del que no se sabe nada. Nos hemos enterado del comunismo, el muro cae el 9 de noviembre de 1989. Solzhenitsyn es del 70. Y es estremecedor cómo se vio cuando el libro se publicó, cómo los cimientos del totalitarismo comunista se derrumbaron. La Lubyanka. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. Él era feliz, estaba contento en aquella circunstancia terriblemente adversa. Quiero contarles otro caso de un personaje por el que tengo gran pasión,
que fue preso, Nguyen Van Thuan, igual a algunos de ustedes les suena. Van Thuan fue un sacerdote católico que era vietnamita. En Vietnam fue colonizado, fue recristianizado por los jesuitas en el siglo XVIII, y Van Thuan estuvo 9 años en una celda solo en Vietnam, en el sur, y 4 años en una celda común. Cualquier persona normal, yo soy psiquiatra, pero cualquier persona que no sea, o que sea psicólogo, uno se vuelve loco. Y allí escribió un libro suyo, Witness to Hope, Testigos de Esperanza, en donde él estaba feliz, porque luchaba contra aquello. Aprovecha el momento, carpe diem, aprovecha estos años que tienes aquí solo en la cárcel. Y entonces él no se rindió ante las adversidades que allí se encontró. Van Thuan escribió este texto que me encantaría que pudieran leerlo porque es un libro sencillamente excepcional. Bien, sigo avanzando en el libro, en un capítulo dedicado al perdón y la venganza y el perdón. Aprender a perdonar en una sociedad endurecida. Y el perdón es un gran acto de amor. A todos nos han pasado cosas en la vida y es evidente que no es lo mismo pedir perdón porque no nos han dejado pasar por una puerta que cosas gordas y fuertes que nos pasan en la vida. Aletea en el fondo de mis palabras la idea, se cuela, se mece entre mis palabras la idea de la felicidad. Dice el viejo derecho romano que eran 3 las causas para ser feliz: honeste vivere, alterum non ladere, sum quique tribuere. Vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Pues bien, el perdón es un tema importante y el análisis del perdón está erizado de dificultades. ¿Por qué? Porque el inventario de sufrimientos que puede pasar un ser humano para rendirse son una lista interminable. El mapa del dolor físico y psicológico está repleto de valles y quebradas. El escándalo del sufrimiento llega a ser kafkiano, increíble, insólito. Yo hice mi tesis doctoral en Granada, leí en Granada, con mi padre, Luis Roja Ballesteros, y con el profesor López Cibor, que fueron los dos que dirigieron mi tesis, y recuerdo, yo estudié 213 intentos de suicidio. Cuando uno, como psiquiatra, está cerca de lo que es la persona que se quiere ir de este barrio, se quiere ir de este mundo, pues es durísimo. Entonces, para un psiquiatra el sufrimiento es una moneda corriente. Y el sufrimiento no superado puede volver a una persona resentida. La palabra resentimiento tiene en castellano una definición muy precisa. Resentimiento es sentirse dolido y no olvidar. Es decir, hay por una parte un dolor psicológico, que es sufrimiento, y por otra parte hay una imposibilidad, es como algo que se cuela en la mente de una persona. Nosotros vemos muchos pacientes obsesivos y no suelta esa idea de la cabeza. Y aparece ahí, en ese paisaje, en esa lontananza, la revancha, que dice, o que tiene la fórmula, el que la hace la paga. Y hay que buscar el momento oportuno para devolver el golpe, el desquite, la venganza en el sitio más preciso que al otro lo machaque. Y aparece el odio, que es el deseo de destruir al otro o hacerle todo el daño posible. Muchas vidas están movidas por el odio y muchas, las mejores, por el amor. Todos los sentimientos son bipolares: amor, odio, alegría, tristeza, felicidad, infortunio. Y son dos actitudes complementarias que funcionan como una tierra seca y requemada, donde se oyen los alaridos de los chacales y el crascitar de los buitres oteando la presa. Las heridas no resueltas regresan por la puerta de atrás.
Eso lo sabemos los psicólogos y los psiquiatras. Y el perdón, perdonar, te perdono, me perdonas, el perdón tiene una característica importante, una inmediata. Te perdono, me perdonas, y una mediata, el esfuerzo por olvidar. Cuando alguien dice yo perdono pero no olvido, eso no es nada, eso es papel mojado. El perdón auténtico se acompaña del esfuerzo por olvidar los agravios recibidos. Y el perdón consiste en renunciar a la venganza y al odio, al ajuste de cuentas, a la ley del talión. ¿Puede una madre perdonar al asesino de su hijo? ¿Pueden los padres de una joven violada perdonar al agresor? ¿Puede una mujer maltratada por su marido, del que se ha separado traumáticamente y que no le pasa una pensión digna, perdonarle? ¿Es posible el perdón tras saber que un sujeto ha buscado el golpe seco en la vida del otro? ¿Se pueden pasar las páginas y olvidar el ser difamado, ofendido, ultrajado, destruido? Entonces, qué fácil es rendirse en estas circunstancias en las cuales hablamos de cosas serias, de cosas importantes. Los psiquiatras somos los cirujanos plásticos, los cirujanos estéticos del pasado. Vamos de excursión con nuestros pacientes a cerrar las heridas, a pasar esas páginas. Sin un profundo sentido espiritual no es posible el perdón. No se puede dar. Tenemos que ser realistas, porque hay una reacción natural, lógica, que brota de nosotros cuando nos han hecho algo serio en nuestra vida. Todo eso es humano, es natural. Dice una filósofa alemana, Guta Burghaff, todo dolor negado retorna por la puerta trasera y permanece largo tiempo como experiencia traumática. Por lo tanto, para no rendirse frente a esos agravios, la capacidad para perdonar. El perdón es algo superior, es sabiduría. Y en consecuencia, la venganza y el odio quedan detenidos, porque ambos, los dos, envenenan la vida. Una injuria perdonada por el ofendido le da un título de superioridad sobre el otro. El resentimiento es la intoxicación de la vida, la repetición mental, la memoria milimétrica de lo que pasó y de lo que ocurrió. La capacidad para olvidar y perdonar es propia de personas llenas de amor. Los que pierden ganan. Y uno en ese momento es tomado por una persona inferior, tonta, chata, pobre, corta, pero se eleva por encima de esas circunstancias. Es la grandeza de ser capaz de mirar hacia adelante y hacia arriba. Renunciar a la venganza y al odio por un fin superior. Me crezco en la adversidad con un corazón de oro. Esto es heroico. Esto es superior. Es el triple salto, como se hace en las competiciones deportivas. La excelencia. Saber perdonar todo y a todo. Dice un texto clásico, quid nil adventes et oniam possidentes. Cuando seguimos esta línea, somos como los que nada tienen y todo lo poseen. No hay justicia sin perdón, ni perdón sin misericordia. El perdón es el esfuerzo por olvidar y es la forma más alta del amor gratuito. Es la gran salida. La misericordia es superior a la justicia. Bien, voy a terminar porque el tiempo vuela, time flies, el tiempo vuela, y no quiero que poco pasarme del tiempo que tengo para mí. Voy a terminar con 3 consejos para no rendirse. 3 ideas. Yo realmente no le doy consejos a nadie, bueno, me los doy a mí mismo y trato de aplicarlos, pero bueno, quiero dejar la palabra consejo, tiene como una especie de fuerza, ¿no?
3 cosas para no venirse uno abajo. Dice Unamuno, en un libro, me viene ahora a la cabeza por no sé qué arte de magia, se llama Diario íntimo, fue recogido por alumnos suyos de la Facultad de Filosofía de Salamanca, de trozos de papel, de retales de papel que él escribía. Y dice Unamuno, no darte por vencido ni a un vencido, no darte por esclavo ni a un esclavo. Primer consejo, aprender a ver más lo positivo que lo negativo de nuestra vida. Visión larga de la jugada, no corta, no chata. Miren ustedes, he visto gente que ha tenido grandes palos en la vida y al curso de los años eso ha sido una victoria. Y al revés. He visto gente que ha empezado a triunfar muy pronto y ha sido la debacle. Darle la vuelta al argumento. El éxito y el fracaso son 2 grandes impostores. Lo que llamamos el éxito y lo que es el fracaso, que es relativo. El éxito, que es la resonancia social de haber alcanzado un cierto nivel, muchas veces uno se pregunta ¿qué precio ha tenido que pagar aquella persona para alcanzar aquello que se llama éxito? Y el fracaso enseña lo que el éxito oculta. Es emocionante ver una persona que ha tenido un palo fuerte en su vida y empieza de nuevo. Los 2 grandes palos en la vida, por decirlo, toda afirmación demasiado radical es un ataque a la inteligencia, pero son las siguientes. En el hombre, el fracaso económico y profesional. Eso es un palo en la cruceta. Y en la mujer, el fracaso sentimental y familiar. Pues bien, aprender a ver siempre lo bueno de todo lo que nos ocurre a nosotros. Un ejemplo pequeño, quiero contarles una anécdota. Yo cuando estoy en Madrid los domingos voy a hacer deporte a Mirasierra, que está al norte de Madrid. Hace unos domingos estaba yo haciendo deporte y me avisan que un chico que está en un campo de tenis quid, jugando, haciendo fútbol, pues le ha pasado algo. Me desplazo a pocos metros y me encuentro un chico de unos 10-12 años que está con el brazo derecho recogido hacia el tórax. Le hago una palpación y veo que se ha partido el brazo. Entonces le digo al crío, te has partido el brazo. Entonces me mira así, levanta la mirada y me dice, ha sido la mejor parada de mi vida. La visión positiva. Ver siempre esa ladera que tiene todo lo bueno. En segundo lugar, segundo consejo para no rendirse, tener una voluntad de hierro. Fuerte, consistente, pétrea, rocosa. Si tienes una voluntad así, no te rindes. No hay quien pueda contigo. No eres más libre cuando haces lo que te apetece, sino cuando eliges aquello que te hace más persona. La costumbre de vencerme en lo pequeño. Y, en tercer lugar, el tercer consejo es tener una clara diferencia entre metas y objetivos. Los abogados ganan los pleitos por matices, defectos de forma, un plazo que se ha pasado, metas y objetivos. Voy a ponerle 2 ejemplos. Las metas son muy generales, son demasiado amplias. Los objetivos son medibles. Pensemos, una de las enfermedades más frecuentes en la psiquiatría moderna es la obsesión por no engordar o la anorexia bulimia. Meta, curarme de la anorexia bulimia, demasiado genérico. La anorexia bulimia es una enfermedad que tiende a hacerse crónica. Objetivos, no pesarme cada día, no vomitar, no tomar laxantes, no tomar diuréticos, no hablar todo el día de las nuevas dietas Dukan y la madre de Dukan que acaban de aparecer. No mirarme al espejo continuamente a ver si la tripa ha crecido medio centímetro o no. Otro ejemplo. Yo tengo un libro el que he comentado hace un rato, que acaba de salir en ruso, Remedios para el desamor. Meta, sabemos las crisis conyugales. En este momento es una de las nuevas, como he dicho antes, epidemias, y todos pasamos antes o después por una situación conyugal difícil que hace falta resolverla. Es decir, meta, arreglar
o que se resuelva la crisis conyugal. Me parece poco vago. Objetivos. No discutir por cosas intrascendentes. No sacar la lista de agravios del pasado. Aprender a perdonar en lo pequeño. Capacidad para trazar un proyecto de vida en común. Echarle a la vida conyugal sentido del humor. Por lo tanto, me parece que este punto es importante. Dice Terencio en su libro El arte de amar, que lo tomó Erich Fromm como título suyo, dice de este autor en el frontispicio de la entrada de su libro: «Vidio meliore provoque se deteriora secor». Veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. Bien, voy a terminar. Quiero que luego en el coloquio podamos hacer un diálogo de las cosas que yo un poco apresuradamente he ido exponiendo en esta exposición. Voy a terminar hablando de la felicidad. Antes he hablado de No te rindas. Tomás Moro es un personaje por el que yo tengo una gran pasión. Me hubiera gustado ser el niño de los recados de Tomás Moro, siglo XVI. Muere en Inglaterra en 1535 en la cárcel de Londres. Tomás Moro fue Lord Canciller de Inglaterra, fue el amigo íntimo de Enrique VIII. No había democracia en aquel tiempo. La primera democracia aparece en 1648, en la Revolución Británica, la segunda en 1789, con la Revolución Francesa. Y Tomás Moro no firmó un documento que le presentó el rey para honrar su matrimonio, apoyándose en un texto del Levítico. No lo quiso firmar. Se fue a la cárcel, murió en la Torre de Londres y muere solo, arruinado, sin familia. En su último libro, Escritos de la cárcel, Tomás Moro está feliz y está contento porque muere por sus ideales. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. ¿Qué es la felicidad? La felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que hay una buena relación entre lo que yo he deseado y lo que yo he conseguido. Administración inteligente del deseo. Dicho de otra manera, la felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que uno ha hecho el mayor bien posible y el menor mal consciente. Termino con García Lorca. Tengo pasión por este poeta. Probablemente el poeta, he estado, como decía hace un momento, he estado en Berlín y compré El romancero gitano en alemán, traducido por Enrique von Beck. Fue un gran hispanista, ¿no? Y termino con un poema dedicado en El romancero gitano a Margarita Chidgú, esa gran actriz. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una vara de mimbre va a Sevilla en los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. Y a la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Muchas gracias. Vamos a hacer un coloquio, si te parece, con el micrófono incluido. Bueno, pues después de la espléndida intervención del profesor Rojas, como hemos dicho antes, vamos a hacer aproximadamente media hora de coloquio y tienen ustedes el uso de la palabra. Allí hay un compañero nuestro que le ofrecerá el micrófono para que lo oigan. Así que no es solo para preguntar, sino también para intervenir sobre todos estos temas. Yo rompería un poco el hielo, como lo suelo hacer, preguntando al profesor Rojas, que en esta situación de paro y falta de trabajo y graves dificultades de algunas familias, a todos estos consejos, digamos, que han dado, ¿añadirías alguno más? Bueno, yo creo que el paro laboral, que en este momento es un problema importante en la Unión Europea, yo añadiría, mientras uno encuentra trabajo, mientras uno se mueve para ver cómo puede colarse en alguna actividad laboral, la formación. O sea, la formación es fundamental. El estudio, la preparación, todo eso me parece importante. Da mucha pena cuando una persona está en paro
no hablo solo de nuestro país, en este momento es un problema importante en el mundo. Salvo pues los países que mandan en el mundo, como son primero Estados Unidos, luego el llamado BRIC, Brasil, Rusia, India y China, que son países que tienen una potencia. China crece al 9%. La formación, el no abandonar el estudio, el aprovechamiento del tiempo en tantos planos como existen en este momento. Pensemos, por ejemplo, esto no existía antes. Hoy existe Internet, Facebook, todo eso que no existía antes. Yo recuerdo cuando era un estudiante de medicina en Granada, no había teléfono móvil, no se dedicaba a estudiar o no hacía otra cosa, ¿no? Bueno, pues la formación, la preparación, la curiosidad por crecer en ese sentido me parece muy importante, mientras, lógicamente, se aclaran los temas. España tiene uno de los índices más altos de la Unión Europea, del 3%, pero España no es como, por ejemplo, Irlanda o Grecia o países de la Unión Europea que son muy pobres, muy pequeños. Irlanda tiene 5 millones de habitantes, ¿no? España tiene talento, tiene posibilidades. Yo creo que España saldrá adelante. Hace falta hacer un cambio de óptica en este país, pero, por supuesto, insisto, mucha información, pero poca formación. Ese es un mal camino. Se animan ustedes. Sigo yo preguntando. Yo soy periodista y puedo preguntar mucho. Tenemos ahí una pregunta, ¿sí? Arriba a la derecha. Venga, adelante. Ahí está el micrófono. Me llamo Mari Carmen y yo quería preguntarle, que parece ser que ese tema no lo ha tocado, sobre la inteligencia emocional. ¿Cuándo una emoción es inteligente? Bueno, la inteligencia emocional tiene, de la mano de Goleman, tiene, yo diría, varias características importantes. Una es una a priori y otra es una posteriori. A priori significa la capacidad para mezclar, para ensamblar a la vez corazón y cabeza. Es decir, por ejemplo, yo lo he dicho antes, enamorarse es hacer una mitología privada con alguien. Enamorarse es decirle a alguien, tú para mí eres fundamento de mi proyecto personal. Eso es mucho, pero luego viene un trabajo de artesanía. La segunda parte, la posteriori, es trabajar ese amor. Es decir, hoy se habla mucho de este tema. 2 ejemplos de 2 profesores de psiquiatría americanos que hablan del tema. Uno es Daniel Goleman. Daniel Goleman toda su vida se ha dedicado a las depresiones y ha publicado este libro que se llama La inteligencia emocional, que significa la capacidad para que la persona no quede reducida a una lógica fría, sino meter dentro el mundo de los sentimientos. Otro ejemplo. Gottman tiene un laboratorio de psicología conyugal en Nueva York. Y Gottman dice lo siguiente. El libro de él, que se lo recomiendo, está traducido al español. El libro se llama 7 reglas de oro para vivir en pareja. Lo ha publicado con un alumno suyo, con un ayudante suyo, se llama Silver, Gottman y Silver. Dice, me basta 10 minutos para hablar con una persona, para acertar en un 80 y tantos %, él da el porcentaje, porque ha hecho un trabajo estadístico de años, de si esa persona va o no a tener éxito en su vida afectiva. Entonces, pues ahí entra todo ese mundo. Es decir, por ejemplo, en el libro de No te rindas, yo he mencionado con alguna insistencia en una enfermedad, una patología nueva que se da en la actualidad, que se llama la alexitimia. Probablemente algunos de aquí lo sepan. ¿Qué es lo que es? Pero voy a explicarlo. La alexitimia es una palabra, cacofónicamente no es muy bonita, que viene de a, partícula negativa, del latín, lexos, lenguaje, y timia, afectividad. Alexitímica es aquella persona que le cuesta expresar sentimientos. No es que no los tenga, sino no los expresa. En el lenguaje conyugal, un alexitímico es aquel que se pone cariñoso con su mujer pocos minutos antes de tener relaciones íntimas. Entonces, bueno, la expresión sentimental es fundamental, es decir, lo que dice una palabra, una sonrisa, un gesto, una expresión, ¿no? Entonces, las personas que tienen esta limitación no tienen inteligencia emocional y, lógicamente, pues lo pasan muy mal. A la mujer, el 90% de los alexitímicos son hombres, a la mujer que le toca en suerte un sujeto así, après moi le déluge, después de mí el diluvio. Seguimos, allí hay otra pregunta. Hola, buenas tardes.
quería preguntarle de lo que ha dicho de pensar en lo positivo más que en lo negativo, algún truco para cuando a veces nos pasa lo que es eso que se dice de comerse el tarro, comerse el coco y estar dándole vuelta a lo negativo. Tiene que haber algún truco que nos pueda dar, ¿no? Gracias. Bueno, hay muchas estrategias psicológicas que se llaman de carácter cognitivo, que esto son fundamentales. Voy a ponerle 2 ejemplos clínicos. Yo me paso el día, no he hablado de eso, pero yo me paso el día viendo enfermos. Yo, por ejemplo, mañana martes yo entro en mi consulta a las 11 de la mañana y a las 11 de la noche no he salido de allí. Entonces, cuando uno está en la clínica es una realidad, ¿no? Entonces, no se trata de un libro interesante que uno ha escrito, sino de resolver el problema del que está delante. Entonces, 2 ejemplos. Tengo una chica de 30 años que ha estado saliendo con un chico, una relación de salir, la palabra noviazgo no existe, hemos estado saliendo durante 6 años. Y el chico la ha dejado. Y ella está destrozada. Viene con su padre y con su hermana a la consulta. Y entonces me encuentro, cuando la veo, es una chica que no hace otra cosa que pensar en él y tiene permanentemente un diálogo interior. Es increíble, parece mentira, ¿quién me va a decir? Los hombres son todos iguales. Y está en esa línea todo el día. Y el médico de cabecera ha cometido el gravísimo error de darle la baja. Con lo cual, ella trabaja en un banco, con lo cual, al no estar en el banco, está todo el día pensando lo mismo. Entonces, lo primero que yo hago es a trabajar mañana, no lo digo dentro de unos días, mañana. Y le mando una medicación que es un ansiolítico que le cambia la cabeza. Es decir, que le seda un poco. Entonces me dice el padre, a los pocos días, dice, mire usted, fenomenal, pero el viernes, sábado y domingo ella está terrible, pensando en el otro. Y entonces le doy una serie de mensajes que se llaman mensajes cognitivos, que son frases que ella se va repitiendo cada vez que aparece el otro. Y entonces son, en función en este caso de una chica, pues que yo ya conozco su perfil, le he hecho un estudio clínico. No te preocupes que el otro no tiene sentido. Esa relación no tenía futuro. Si te casas con él, hubiera sido el fracaso de los fracasos. Y le voy diciendo una cascada de frases y la va repitiendo y al mismo tiempo le invito a que salga, a que entre, a que se relacione el fin de semana. Entonces, cuando la voy viendo, va mejorando, explicándole yo conceptualmente que esa relación, que ha sido muy caótica, porque lo han dejado varias veces y lo han tomado, no hubiera tenido un final feliz. Me voy a otro sujeto. Estoy viendo un señor, un jardinero, que es de un pueblo de Extremadura, 61 años, casado, que tiene varios hijos todos ya fuera del hogar, y es un hombre muy sencillo, es un hombre muy simple, es muy ordenado y muy obsesivo. Está todo el día pensando en el pasado. Lo que me han hecho, mis hermanos, mi familia, la mala suerte que tengo. A mí todo me ha salido mal. Y va diciendo, dice la mujer, usted es muy pesimista, muy negativo, entonces, pero no tiene una depresión clínica. Entonces le doy una medicación ansiolítica, controlo el sueño. Él tiene un problema que cuando se despierta de madrugada, primero viene a la cabeza es el pasado. Vive el presente empapado de un pasado negativo. Y le digo a este sujeto, se me ha ocurrido una idea, que es que lea usted un libro, le voy a recomendar un libro, una gran novela. Me dice, mire usted, no he leído nunca un libro en mi vida, ni uno. Digo, bueno, pues el primero. Este libro es una novela apasionante, desde la primera página. Si pasa usted de la página 50, le digo a mi paciente, le voy a regalar 2 libros míos. No, digo, si los libros no me interesan, ¿por qué no los leo? Digo, bueno, pues los tiene usted en la librería, pues como recuerdo. Le digo a la mujer, que tiene mucha autoridad sobre él, le digo, que lea. Vamos a ver si llega a la página 30 o a la 50. Pasan 2 semanas, me llama el paciente y me dice, doctor, voy por la página 200, estoy impresionado. ¿Qué historia? La novela que he recomendado es Julia Navarro, Dime quién soy, Plaza y Janés. Bueno, termina el libro y me dice la mujer, doctor Rojas, otro para las... Porque ya no sabe usted lo ilusionado que está. Ya no ve la telebasura ni de quién se ha separado en la televisión. Dice que eso no le interesa. Pone horas pasivamente delante de la televisión. Y le he recomendado Manuel Maristán, La enfermedad de Brunete. Y le he recomendado El tiempo entre costuras de María Dueñas. ¿Sí? Bueno, le he recomendado. Y me dice la mujer que se ha leído 9 libros mi marido, que no había leído un libro en su vida. Ya no está pensando en lo mal que le ha ido el pasado. Y además, como usted lo ha dicho, superar eso, hacer algo por los demás, tener una vida, salir y entrar. ¿Me explico? Por ahí veo yo el horizonte del problema. ¿Alguna pregunta más? Yo, si no hay por ahí, te quería preguntar, Enrique. Entonces, digamos, has criticado el tema de la cirugía plástica, ¿no?
Y pregunto, bueno, he criticado con moderación. Moderación. Pregunto, ¿esta práctica cada día más extendida es siempre negativa? Es decir, el deseo de una mujer de tener una nariz más bonita o de tener unos pechos más proporcionados, ¿esto es una cosa negativa? No. Vamos a ver, los cirujanos plásticos, yo tengo muy buena relación con un cirujano plástico en Madrid, el doctor Juan Peñas, que está muy cerquita de mi consulta y tengo muy buen contacto con él, y él dice, yo soy un vendedor de alegría, yo vendo felicidad, dice él. El tema es que se haga de una forma correcta. Es decir, por ejemplo, yo hace unos meses tengo una chica de Salamanca que ve la consulta, que es una chica muy neurótica, muy obsesiva, acomplejada, y está todo el día obsesionada con la nariz. Y doy de repente la nariz, pues se lo pregunto a uno de mi equipo, le digo, ¿tú cómo ves la nariz de fulanita? Y dice, pues quizá un poco larga, la caída de la nariz sobre quizá un poco ancha. Y llamo al doctor Peña y le digo, Juan, te mando una paciente, a ver, porque está obsesionada, a ver si... Y entonces dice, vamos a hacerle una pequeña intervención. Entonces le ha raspado la nariz y ella está otra. Cuando se la ha quitado, está feliz. Bueno, hay una parte subjetiva, que es la interpretación que ella tiene del apéndice nasal, y otra, su madre me dijo, doctor, esto es una locura y tal. Bueno, yo lo haría, porque es un poco tan obsesionada, pues se ha quedado muy bien. Otra cosa es la pasión. Hace poco me encuentro por la calle Serra una señora que ha sido paciente mía, que tiene 80 años, cruzando el semáforo, y de pronto me encuentro a esta señora y me dice, doctor Rojas, soy fulanita. Y digo, pero fulanita, ¿qué ha pasado contigo? Entonces me paso del semáforo antes de cruzar y digo, ¿pero qué ha ocurrido? Dice, no, es que me he operado de la delantera, de la defensa, del centro del campo y yo no la conocía, ¿no? Bueno, me parece demasiado, ¿no? Entonces, el abuso de esto, pues es patológico. Yo creo que hay que hacerlo de forma correcta. Por ejemplo, me voy de tema, que no, quería contarles una cosa y que no quiero que se me quede en el tintero. Yo uno de los temas que más he trabajado es en las depresiones. Hoy la palabra depresión pues suena, la gente está con la depre, ¿no? O sea que ya se ha pasado al lenguaje coloquial. Un grupo de psiquiatras de Israel, de la Universidad Ben Gurión en Beersheba. Beersheba es una ciudad que está al sur de Israel, muy cerquita de la frontera con Egipto, en el famoso desierto bíblico del Negev. Y dos psiquiatras, Niemeyer y Gresaro, han hecho lo siguiente. Los chicos de esta ciudad israelita de Beersheba, por pasar el rato, metían los dedos en los enchufes por divertirse. Yo lo he visto esto en el norte de España, en Santander, el calambrazo de una cosa divertida y tal. Y estos médicos han hecho lo siguiente. El grupo de niños que se iban a hacer esto, los han estudiado durante 6 meses y han comprobado que pasaban la mitad del tiempo, casi 3 meses y pico, con una gran actividad. Y además muy contentos, muy vitales y con gran capacidad de concentración. Y han extrapolado esto al lenguaje clínico. Han diseñado una bobina magnética, que es un aparato que se llama estimulador magnético transcraneal, que se aplica en el polo frontal dominante y corrige la depresión endógena que no se cura con antidepresivos. Y han comprobado un éxito enorme. Yo tengo un aparato que me he traído de Nueva York. El aparato es más moderno que el que hicieron este grupo de médicos israelitas, que corrige la depresión. Entonces se aplica, son entre 7 y 12 sesiones, sin anestesia, no tiene nada que ver con el electroshock. Estarán ustedes pensando, Dios mío, el electroshock, alguien voló sobre el cuco, no tiene nada que ver con el electroshock, y tiene una eficacia, acabo de aplicarlo en un camarero de un hotel de Madrid, que tiene depresiones endógenas que no remiten con fármacos y que se ha puesto en unas cuantas sesiones de maravilla. Entonces, los grandes avances que hay en la psiquiatría, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos haciendo la introducción de unos electrodos en el nervio vago en depresiones farmacoresistentes, como último tal. El último invento de hace unos años, los antidepresivos que adelgazan. Casi todos los antidepresivos clásicos engordaban. Una mujer, nosotros el 80% de nuestros pacientes son mujeres, ¿no? Entonces, una mujer que sale de la depresión con 10 kilos más, pues sale bien, pero va a tener una depresión como consecuencia de los kilos, ¿no? Entonces, estos antidepresivos que adelgazan son importantísimos. Otra, contamos en los últimos años con fármacos que evitan la recaída, es decir, vacunas antidepresivas que frenan la recaída. Otro de los grandes inventos, esto empezó con un sueco que se llama Skau, que describió cómo tenía mucha importancia el carbonato de litio en frenar la recaída. Es decir, hoy los avances, y al mismo tiempo muchos pacientes
solo tienen psicoterapia, es decir, hablar con el médico, hablar con el paciente. Me pasa muchas veces que estoy con un paciente, pues 1 hora, me dice, doctor, por favor, le pido que no tome usted nota de nada y me atienda usted, pero mirándome a los ojos. Y entonces no puedo tomar una nota porque necesito tomar nota porque si no luego no me acuerdo de lo que me ha dicho. Pasa la hora y me dice, doctor, estoy impresionado de lo bien que usted me ha entendido. Yo no he dicho nada. Sí, buenas noches. ¿Dónde está la pregunta? No vemos la persona. Ahí arriba. Allí arriba. Quisiera hacer una puntuación. Pienso que el objetivo principal de la vida es encontrar la felicidad. Si ese es el objetivo y lo sabemos, ¿por qué no nos indican realmente? Porque pienso que la felicidad está en el interior de cada persona. Y en realidad lo que hacemos o nos indica es buscarla en el exterior, buscarla en cosas externas. ¿Por qué la educación no se enfoca en esa dirección de buscarla en el interior? Pienso también que en las parejas, en relación de la pareja, muchas rupturas o casi todas es por buscar la felicidad en el otro, en la pareja, cuando en realidad lo que había que hacer es compartir la felicidad que tenemos cada cual en el interior. Y entonces, en vez de tanto educación de trabajo, cosas externas y tal, no, de educación en valores, es decir, que la persona se forme cuando la persona esté formada y encuentre su propia realidad, pienso que seríamos felices. Bueno, varias cosas en su pregunta, ¿no? En primer lugar, yo diría que hay 2 tipos de felicidad. La felicidad puntual y la felicidad estructural. La felicidad puntual es momentos felices. Por ejemplo, pues lo decimos, felices sueños, feliz fin de semana, felices vacaciones. Son momentos en los cuales el carpe diem que decían los clásicos, es decir, disfrutar de momentos especiales en los cuales uno le toma el pulso en positivo a la existencia humana. Y luego está, en segundo lugar, la felicidad como concepto global de uno mismo, que significa balance existencial. Y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Y ahí se exploran fundamentalmente las 4 cosas que yo he dicho: amor, trabajo, cultura y amistad. La felicidad es una tetralogía en la cual estos 4 grandes ingredientes son explorados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente, lleva usted razón. Nosotros buscamos muchas veces la felicidad por fuera. Y la felicidad debe ser viniendo de dentro de nosotros, que ponemos esos objetivos. Pensemos en estos 4 temas: amor, trabajo, cultura. El amor, a la vuelta de la esquina está el desamor. ¿Por qué? Miren ustedes, la mitad de la población en la Unión Europea, en un estudio reciente, se equivoca en la elección afectiva. La mitad. Dice Sancho Panza, el que acierta en el casar ya no le queda en qué acertar. El amor y el desamor. El trabajo, la chapuza, la falta de profesionalidad. Dice el Eclesiástico en un texto precioso: ama tu oficio y envejece en él. El amor por el trabajo bien hecho. La cultura, la estética de la inteligencia. La cultura es libertad. Lo contrario, desamor, chapuza, la ignorancia. No saber nada de nada. Pensemos en este momento, para que una persona tenga cultura tiene que apagar el móvil, Internet, Facebook, y luego solo el móvil. Pero si yo no he visto, que viajo de aquí para allá, en España la pasión por el móvil. Hay gente que duerme con el móvil, por si acaso, por si hay una llamada importante a las 5 de la mañana. Y la amistad. El gran enemigo de la amistad hoy es el individualismo. En una familia donde hay 4 personas, las 4 están viendo un canal distinto de televisión. Entonces, por lo tanto, ¿la felicidad en qué consiste? La felicidad consiste en estar contento con uno mismo al tener un proyecto de vida coherente y realista, en donde los grandes asuntos de la vida tienen consistencia y llevan la voz cantante, el amor y el trabajo. Trabajar con amor y amar el trabajo, ¿no? El amor es un trabajo, lo he dicho antes, ¿no? Entonces, esto es lo fundamental, esos 4 elementos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en este momento queremos la felicidad a la carta.
Una felicidad a la vuelta de la esquina sin ningún tipo de esfuerzo. La felicidad es un resultado, es la suma y compendio de la vida auténtica. El resultado de lo que yo he ido haciendo con mi vida de acuerdo con lo que programé. Esa es la educación que hay que hacer, bueno, cada uno consigo mismo y, por supuesto, con su entorno. Una última intervención, porque estamos ya... Hola, buenas tardes. Mire, quería hacerle una pregunta, si es posible que la conteste, porque el camino ese de la inteligencia emocional me llama mucho la atención. Entonces, a ver si me puede contestar quién está más preparado para utilizar esa inteligencia emocional, ¿el hombre o la mujer? Porque parece que si fuese el hombre, ese 80% de mujeres que son las que acuden a las consultas, quizás serían menos, ¿no cree usted? Bueno, yo soy absolutamente partidario de la mujer en todos los sentidos. La mujer en la Unión Europea y en Occidente es superior al hombre. Sabe mucho más de sentimientos, de temas afectivos, es decir, es impresionante. Dos pinceladas. Una, en la actualidad, yo diría esto con matices, pero bueno, no tengo tiempo de matices, pero yo diría lo siguiente. En la actualidad, el hombre fingiendo amor lo que busca es sexo. Y la mujer fingiendo sexo lo que busca es amor. Segunda observación. La sexualidad, los sentimientos y la sexualidad tienen que estar relacionados. Hay dos tipos de sexualidad contrapuestos. El sexo sin amor y la sexualidad con amor comprometido, entre los cuales cabe un espectro intermedio de relaciones sexuales. Sexo sin amor es una relación anónima y preindividual, en el que yo utilizo el cuerpo del otro como objeto. Le puedo llamar amor o le puedo llamar lo que quiera. Porque en esta sociedad muchas veces las personas son utilizadas como si fueran cosas. Y en el otro extremo está la relación sexual con amor comprometido, que tiene una nota, una característica que está dentro de su patrimonio, que es una relación íntegra. La palabra íntegro, integrum del latín, significa que ensambla, que mezcla, que reúne a la vez cuatro cosas. Lo físico, la genitalidad, finalmente el pene penetra la vagina. Lo psicológico, nosotros tenemos un patrimonio de ingredientes psicológicos, la sensopercepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia. En tercer lugar, es una relación que tiene un fondo espiritual. Nosotros no somos animales que se aparean en el campo. Y en cuarto lugar, es una relación biográfica. No es solo física. Piensen ustedes, los manuales de educación sexual son clases de anatomía, técnicas físicas, ¿no? No es eso. Ni tampoco es una cuestión psicológica propia de gente que sabe mucho de conducta. No es eso. Ni tampoco es una relación espiritual propias de gentes que están por encima del bien y del mal. Tampoco es eso. Ni es una relación solamente biográfica. Es todo junto, sumado y a la vez. Es una gran sinfonía. La primera es una relación cuerpo a cuerpo. La segunda es una relación de persona a persona. Y en consecuencia la mujer sabe mucho más de la afectividad. En las parejas que funcionan bien, la que elige suele ser la mujer, que sabe mucho, que tiene una visión más larga, el hombre la tiene más corta. Por lo tanto, yo creo que ese es un punto importante. La mujer es la gran educadora de la afectividad, es la que transmite la vida y también el mundo emocional. Y en nuestro medio pues lo vemos a diario. Muy bien, pues Enrique, si quieres decir algo más. Bueno, voy a terminar con Miguel Hernández. He terminado con García Lorca. Yo tengo pasión por la literatura española. La literatura española es muy sabia. Estaba hoy comentando con mi hermana Cristina por el paseo del Boulevard, no sé cómo se le llama, el Boulevard de la Constitución, sí, donde están las figuras. Me pareció precioso, hacía tiempo que no venía y no lo había visto. Y España tiene unos cuantos premios que son muy interesantes. En primer lugar, en 1902 es el premio Nobel José Echegaray, que hoy, por desgracia, no creo que se lea mucho. Vosotros, tú que sabes tanto, no creo que... En 1922, Jacinto Benavente, que también yo creo que brilla por su ausencia en la actualidad. En 1957, Juan Ramón Jiménez, que sí se sigue leyendo, estamos en Andalucía.
En 1977, Vicente Alexandre, que se le dio el premio Nobel a él, pero era el momento del 27, y en 1989 el premio Nobel se le dio a Camilo José Cela. Yo hubiera puesto antes, sin ser yo nadie, pero soy un aficionado a la poesía, a Miguel Hernández, el gran poeta de Orihuela, este pastor de cabras, venido a más con una gran experiencia. Y dice, en El rayo que no cesa, y con esto quiero terminar, en esta exposición de hoy, dice así: en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigé, con quien tanto quería, es la dedicatoria. Y termina así: a las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Muchas gracias.